Ahí está, ya se ve bien. Y pues bueno, a grandes rasgos, la ingeniería genética, como ya hemos visto en la sesión anterior, se refiere a la colección de herramientas que tenemos para manipular el material genético, particularmente el DNA, ¿no? Entonces, comenzaré hablando de enzimas de restricción, que ya sabemos que son un tipo particular de enzimas que es capaz de reconocer de manera selectiva una secuencia específica y cortar alrededor de él. Entonces, las enzimas de restricción es una parte del sistema de restricción que en sus inicios fue definido como el sistema inmunológico de las bacterias. Era algo análogo, digamos, al sistema, a la respuesta inmune innata de los vertebrados, digamos, en donde pues nosotros, como sabemos, si tenemos alguna infección, ajá, hay una línea de defensa, digamos, para esos patógenos. Entonces, en las bacterias resulta que existía este sistema que era capaz de defenderlas del DNA viral. Entonces, si llega un fago e inserta su material genético, el sistema de restricción lo que va a hacer es cortarlo, es decir, una nucleasa específica va a degradarlo, pero para eh, diferenciarlo o para poder escogerlo con respecto al material genético propio de la bacteria y que las enzimas de restricción corten el material exógeno y no el propio, existía también otra parte del sistema que era una metilasa. Entonces la metilasa lo que va a hacer es agregar grupos metilo a lo largo de la cadena de DNA para seleccionar que, bueno, para diferenciarlo, digamos, el DNA propio es el metilado y el DNA externo es el no metilado. Estas enzimas de restricción entonces reconocen el no metilado y lo cortan. Existen tres tipos de sistemas de restricción. El sistema tipo 1, en donde tenemos complejos subunitarios y donde existe una parte del sistema con actividad endonucleasa y una parte del sistema con actividad de metilasa. El detalle es que este sistema corta el DNA aleatoriamente en sitios lejanos. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, reconoce una secuencia aquí y puede cortar hasta 1000 pares de bases adelante o atrás de esa secuencia. Y requiere ATP. El tipo 2 son enzimas, sí es un sistema donde la endonucleasa y la metilasa son independientes, o sea, físicamente independientes, y las nucleasas cortan en la secuencia de reconocimiento. Entonces, eh, antes de seguir, pues diré que este son el tipo de enzimas de restricción que se utilizarán, pues digamos, en la parte de ingeniería genética, ya que puedo separar, digamos, la parte de la nucleasa de la parte de la metilasa, y esta sola por sí misma puede hacer los cortes. El tipo 3 también son complejos multisubunitarios, tienen actividad endonucleasa en el mismo complejo y cortan 25 pares de bases alrededor del sitio del reconocimiento. Entonces, por las características que tienen los diferentes sistemas de restricción, el sistema de tipo 2 es el que fue elegido para la parte de la ingeniería genética. Y reconoceremos entonces que habrá dos tipos de cortes. Los cortes que son de tipo romo, que se refiere a aquellos cortes en donde justamente la nucleasa corta las dos cadenas de DNA en el mismo lugar, es decir, es un corte simétrico. Y, perdón, aquí, este sería los cortes romos, es un corte simétrico, entonces vean que las dos cadenas terminan con exactamente la misma longitud. Y existen los otros cortes, que son estos de aquí, donde está el sitio de reconocimiento, y hay un corte asimétrico que tiene como consecuencia que las dos cadenas van a tener diferente longitud. Estos cortes de aquí, sin embargo, son importantes porque también les llamamos extremos cohesivos. Al no tener la misma longitud, esta cadena, por ejemplo, la que es más larga, puede aparear de manera selectiva con otra cadena de este lado. Y bueno, entonces hoy tenemos un catálogo. En los catálogos de biología molecular, pues hay una gran cantidad de enzimas descritas, de enzimas de restricción de tipo 2, descritas, junto con los sitios de reconocimiento. Los sitios de reconocimiento y el tipo de corte que va a hacer, ¿no? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, estas enzimas, BAMH1,
CLA1, EcoR1, EcoRB, etcétera, EcoR5, perdón, nos van a decir qué enzima de restricción, perdón, qué sitio de restricción reconoce y cómo es que lo puede cortar. Entonces, esta colección, digamos, este catálogo de enzimas de restricción, nos es importante porque nosotros podemos elegir de manera específica enzimas de restricción y hacer cortes con ellas. Denme un segundo, tengo que ir a rescatar al perro. 10 segundos. Listo. Ok, ya lo siento. Entonces, mm, lo que tenemos aquí es una lista con diferentes enzimas de restricción y cuáles son los sitios de reconocimiento de cada una. Además, vamos a ver que algunas de estas enzimas hacen un corte de tipo romo y otras van a hacer un corte de tipo cohesivo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un corte cohesivo, mientras que aquí tenemos un corte romo. Muy bien, con esto podemos caracterizar, digamos, de cierta manera, fragmentos de DNA. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector eh, y ese vector lo digerimos con específicas enzimas de restricción, entonces tendremos un patrón de bandas específico, como estos que vemos aquí. Entonces, ese patrón de bandas pues está asociado con los sitios de reconocimiento que tiene ese vector. Eh, Viene también la parte de electroforesis. Está, bueno, les dejo también una animación en la parte correspondiente, ingeniería genética, pero a grandes rasgos, pues ya sabemos que la idea de la electroforesis es que podamos separar fragmentos de material genético con base en su tamaño, ya que lo que va a ocurrir es que vamos a hacer pasar una corriente eléctrica a través de este polímero, y esa corriente eléctrica va a hacer que se desplace el material genético del lado negativo al lado positivo. Ujú. Pero ese material genético que va a migrar en esa dirección lo va a hacer, o la distancia que recorra va a corresponder con su tamaño. Entonces, los fragmentos más pequeñitos son capaces de atravesar, digamos, el polímero sin problemas. Entonces los fragmentos más pequeñitos van a desplazarse más, mientras que los fragmentos más grandes van a quedarse atorados y van a desplazarse menos aún, ¿no? Entonces, bueno, después eso se tiene que marcar, una vez que ya se separaron los fragmentos de DNA con base en su tamaño, los vamos a marcar y generalmente los marcamos con algún compuesto que interactúe selectivamente con ellos y que podamos usar como reportero. Por ejemplo, el bromuro de tidio, que es fluorescente y podemos excitar con luz ultravioleta para revelar en dónde es que están las bandas de este material genético. Entonces, estos patrones de restricción, ajá, es decir, estos productos de la digestión de las enzimas de restricción, ajá, nos permiten caracterizar cuáles eran los sitios y, por ejemplo, dónde estaban esos sitios de restricción o de reconocimiento. Ujú. Y pues todo esto nos llevó al desarrollo de pues, las herramientas para la clonación. Entonces, a grandes rasgos, la clonación es el proceso por el cual vamos a insertar un fragmento de material genético, por ejemplo, un gen o un grupo de genes, en un vector específico. Y bueno, vamos a definir que un vector es un fragmento de material genético que contiene ciertas características. Tiene un origen de replicación, tiene genes de selección, como pueden ser genes de resistencia a antibióticos o algún gen marcador, por ejemplo, el gen de la proteína verde fluorescente, etc. Y además
tiene en algún lugar el sitio múltiple de clonación, al cual, bueno, le llamamos así, al sitio en el cual con alta densidad encontramos los sitios de reconocimiento de distintas enzimas de restricción. Entonces, básicamente el proceso de clonación es que si nosotros queremos aislar un gen, en este caso este gen de aquí, ajá, necesitamos identificar a ambos lados de ese gen secuencias que puedan ser reconocidas por alguna enzima de restricción. En este caso están siendo reconocidos este lado por EcoR1 y este lado por PBU2. Hago los cortes correspondientes con esas enzimas y ahora tengo un fragmento que me va a quedar con un extremo cohesivo en el lado en el que fue cortado con EcoR1 y con un extremo romo en el lado en el que fue cortado con PBU2. Este fragmento, entonces, puede ser insertado a un vector de clonación siempre y cuando ese vector de clonación haya sido digerido o cortado con las mismas enzimas. Entonces, yo hago un corte a mi vector con EcoR1 y con PBU2 y una vez cortado ese vector, entonces va a tener los mismos extremos cohesivos que el fragmento de mi interés. Y puede aparear de este lado con la secuencia complementaria antiparalela, ya que fueron ambos fragmentos cortados con EcoR1. Una vez colocado en posición, como se ve aquí, simplemente utilizo a la DNA ligasa, que lo que va a hacer es formar el enlace fosfodiéster entre estos nucleótidos para completar, digamos, pues la clonación. Entonces, este vector que tiene su sitio de origen de replicación, sus genes de selección, etcétera. Ahora además tiene un fragmento que es de mi interés. Este gen no sé qué sea, pero es un gen que me interesa tener o guardar. Y ahora entonces lo puedo replicar cuantas veces quiera, puesto que el vector está diseñado para que se pueda replicar a sí mismo. Con eso entonces yo puedo guardar material genético exógeno en estos mismos vectores y puedo generar, por ejemplo, lo conocido como bibliotecas genómicas, que no es más que degradar con enzimas de restricción un genoma completo de algún organismo, por ejemplo, de una célula eucarionte, degrado o digiero con un par de enzimas de restricción todo el material genético y voy insertando esos fragmentitos en diferentes vectores de clonación. Y con esos vectores de clonación, posteriormente voy a transformar, es decir, voy a introducir este material genético en bacterias que voy a almacenar, que voy a mantener en cultivo y que por lo tanto van a estar replicando mi material genético. Entonces, con esto yo podría hacer bibliotecas que son la colección, digamos, de estas colonias, de estas bacterias, cada una con material genético distinto. Entonces, bueno, aquí nos dicen cuál es el proceso general de clonación. Entonces, yo tengo un gen o material genético exógeno en algún organismo, lo voy a digerir con ciertas enzimas de restricción. Con esas mismas enzimas de restricción, yo voy a cortar un vector, en este caso es un plásmido, y una vez cortado, con las mismas enzimas de restricción que este fragmento, van a tener los mismos extremos cohesivos y por lo tanto van a poder complementarse. Es decir, este fragmento o inserto va a poder incorporarse a este vector de clonación. Posteriormente yo utilizo a la DNA ligasa que va a formar los enlaces fosfodiéster correspondientes y finalmente este vector lo voy a introducir a una bacteria, es decir, voy a transformar una bacteria con este vector y esta bacteria entonces contendrá, digamos, este gen de interés. Ahora, yo puedo seleccionar esta bacteria porque recordemos que este vector también podía contener un gen específico de selección. Por ejemplo, en este caso es el gen de resistencia a antibióticos. Y ese entonces le va a permitir crecer en cierto medio. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo antibiótico a este medio y crecen las bacterias, quiere decir que son bacterias que asimilaron de manera efectiva este gen. Yo después tendré una colección de muchas de estas bacterias, cada una con un fragmento
de DNA exógeno distinto y eventualmente podría recuperar ese material genético externo. Denme otro segundito. Listo. Siento es que esta hora ya es un poco más complicado porque luego vienen a entregar cosas. Bueno, entonces ese es el proceso general de clonación y pues lo que es interesante de esta metodología es no solo almacenar información genética de genomas, sino que podemos trasplantar genes de un lado a otro. Por ejemplo, podemos pasar genes de un organismo a otro. Y esto entonces se volvió una de las herramientas más populares de la biología sintética porque justamente la idea es ponerle o conferirle propiedades nuevas a un organismo. Esas propiedades nuevas se las damos justamente haciéndole llegar genes que tengan un origen en otro organismo. Ujú. Y fíjense que así como estoy insertando este material genético, este gen, podría insertar una gran cantidad de genes. Bueno, cada vector, digamos, tiene un, eh, un límite de material genético exógeno que puede almacenar, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, pues a grandes rasgos ese es el proceso de clonación, que yo tengo un fragmento, un gen de material genético que extraigo de algún lado y una vez digerido con ciertas enzimas de restricción, yo puedo digerir un vector de clonación con las mismas para que tengan la secuencia complementaria antiparalela a los fragmentos de este gen y entonces pueda justamente clonarlo ahí, es decir, insertarlo. Ujú. Vean que este fragmento además tiene otros sitios de restricción. Tiene, por ejemplo, aquí el sitio de restricción de Hin3 y MAMH1. Lo interesante de esto es que si yo empiezo a insertar fragmentos que dentro contienen sitios de restricción, entonces yo puedo hacer que en alguna región de mi vector la densidad de sitios de reconocimiento por enzimas de restricción sea mayor. A esa parte de un vector en donde tengo muchos sitios de reconocimiento de enzimas de restricción juntos, le voy a llamar el sitio múltiple de clonación. Ujú. Entonces, bueno, este es el PBR322, uno de los primeros vectores de clonación que existió. Y a grandes rasgos, pues tiene las características que cualquier vector de clonación debe tener y con él las ejemplifico. Tiene un origen de replicación, es decir, este vector se va a replicar a sí mismo un número indefinido de veces. Tiene un gen de resistencia a ampicilina, así lo vamos a encontrar con esta nomenclatura, AMP-R, donde R es de resistance. Y la idea es que este gen pues va a sintetizar a una beta-lactamasa que va a romper a la ampicilina, ¿no? Entonces es mi gen de selección porque todas las bacterias que adopten efectivamente este vector van a ser capaces de crecer en ampicilina. Tiene el sitio múltiple de clonación. Bueno, en este caso nada más nos señalan dos de los sitios de restricción, que sería BAMH1 y SAL1. Y bueno, por aquí EcoR1. Además, aquí está otro gen de resistencia a tetraciclina, es decir, puede haber una doble selección. Ok, y eh, una vez que varios fragmentos han sido clonados en estos vectores y esos vectores han sido insertados en bacterias, entonces viene la parte del proceso de selección. Esas bacterias deberían de crecer en ciertos medios en función de las propiedades que le estamos dando con este vector. Pues, por ejemplo, el que acabamos de ver tiene resistencia a ampicilina y resistencia a tetraciclina. En principio, podría yo tener un medio con ampicilina y tetraciclina
y la bacteria debería de poder crecer. La bacteria debería poder crecer solamente en ampicilina y debería poder crecer solamente en tetraciclina. Pero vean que en este caso pasa otra cosa interesante. Lo que vamos a hacer es insertar material genético en estos vectores, pero este material genético está rodeado por dos enzimas de restricción que justo son BAMH1 y SAL1. Es decir, si yo digiero el vector con estas enzimas y yo digiero un inserto con las mismas enzimas, el inserto se va a colocar exactamente aquí. Y eso va a tener como consecuencia que el gen de resistencia a tetraciclina va a quedar estropeado. Si yo aquí inserto algo, entonces mi gen de resistencia a tetraciclina va a quedar partido en dos. Por lo tanto, yo puedo hacer experimentos como este. Fíjense, este agar, este medio de aquí, contiene tetraciclina. Si contiene tetraciclina, entonces aquellas bacterias que hayan adoptado el plásmido, pero que no hayan adoptado el inserto, entonces van a crecer bien, porque tienen el gen de resistencia a tetraciclina. Pero si este vector ya tiene el inserto, el gen de tetraciclina ya no sirve. Entonces habrá bacterias que adopten el vector, pero además el inserto. Esas bacterias solamente podrán crecer en ampicilina, ya no en tetraciclina, porque ese gen ahora estará estropeado. Entonces yo puedo hacer esa doble selección, digamos. Por ejemplo, aquí este agar tiene solamente tetraciclina, este agar contiene solamente tetraciclina, pero este agar de aquí contiene ampicilina y tetraciclina. Entonces yo puedo utilizar esas dos resistencias para ver dos cosas. Uno, que la bacteria haya aceptado efectivamente mi material genético. Y dos, que el gen de tetraciclina esté íntegro o no esté íntegro en función de si aceptó o no aceptó el inserto. Bueno, aquí está el proceso de transfección, que es a través de fagos. Entonces básicamente es lo mismo, digamos, yo puedo armar bibliotecas también en fagos, ya que los fagos tienden a almacenar, o sea, la estructura molecular que forma la cápside del fago tiende a almacenar material genético. En ese material genético yo, por ejemplo, podría introducir secuencias del genoma de un organismo. Y hago más o menos lo mismo. Diseño un vector que tenga lo mismo, un origen de replicación, eh, genes de selección, etcétera, ¿no? En este caso tiene gen de selección de resistencia a canamicina. La idea entonces es que un genoma exógeno, pues yo lo voy a cortar y lo voy a poner en mi vector y con eso eh, esto dentro del fago podría insertarse en una bacteria. Ahora, hay una tabla, déjenme ver si está aquí está, que me define cuál es la cantidad de material genético máximo que puedo obtener en cada tipo de vector. Entonces, para empezar, pues diré que tengo varios tipos de vectores, como los plásmidos, que generalmente son los que utilizo para transformar bacterias, fagolambda, cósmidos, BACs, que son Bacterial Artificial Chromosomes, JACs, que son Yeast Artificial Chromosomes. Entonces, vean que, por ejemplo, un plásmido puede almacenar hasta 20 kilobases. 20,000 pares de bases es un montón. Fagolambda 25, Cosmidos 45, Bax 300 y Jax 1000, ¿no? Ok, entonces en función del tamaño del inserto que yo quiera poner, pues voy a elegir ciertos tipos de vectores. Después, aquí tenemos otro vector de clonación, pero este tiene otro mecanismo de selección que es el gen LACZ. El gen LACZ es un gen que codifica para una proteína estructural del operón de lactosa, que es la beta-lactamasa. Entonces la idea es la siguiente. El gen LACZ está, o más bien dentro del gen LACZ tengo el sitio múltiple de clonación, es decir, el sitio donde voy a tener el reconocimiento para diferentes enzimas de restricción. Si LACZ está íntegro, es decir, si no he insertado nada aquí,
la bacteria es capaz de degradar la galactosa. Ujú. Y va a degradar la galactosa porque tiene el gen de beta-galactosidasa, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, pongo un inserto de este lado, entre cualesquiera de estas dos enzimas de restricción, entonces el fragmento clonado va a estropear el gen de laxeta y por lo tanto laxeta no va a producir una enzima funcional y no se va a, la bacteria no va a tener beta-galactosidasa, por lo tanto no podría romper la galactosa. Entonces diseñaron un medio sintético, un agar, que dentro contuviera esta molécula que es llamada XGAL. XGAL no es más que una combinación de la galactosa con un colorante. Si la bacteria tiene beta-galactosidasa, entonces va a romper este enlace y va a liberar al colorante viéndose azul. Entonces todas las bacterias que veo azul aquí son bacterias que son positivas para el gen de beta-galactosidasa. En otras palabras, tienen el gen LAC-Z intacto. Y todas las bacterias que vemos en blanco, son bacterias que tienen estropeado el gen de la beta-galactosidasa. Por lo tanto, son bacterias que tienen un inserto añadido efectivamente. Entonces, con esta selección yo puedo hacer crecer primero a las bacterias que hayan aceptado el plásmido, por ejemplo, poniendo en el medio algún antibiótico. Y ahora también mi doble selección sería que se verán en azules aquellas bacterias que tengan la beta-galactosidasa intacta, por lo tanto no hayan aceptado o asimilado el inserto, y se verán blancas aquellas bacterias que ya tengan estropeada la beta-galactosidasa, es decir, que hayan aceptado el inserto de manera efectiva. Bueno, ese es el proceso de doble secuenciación, perdón, de doble selección. Y ahora vamos a platicar un poquito de secuenciación. Entonces, ya sabemos, de hecho ya tuvimos una clase mucho más especializada de esto, pero la idea a grandes rasgos es que si yo hice una clonación bien, yo puedo calificar, o bueno, sí, evaluar, digamos, cualitativamente que esté bien hecha la clonación. Por ejemplo, si mi bacteria tiene resistencia, quiere decir que asimiló el vector. Pero si mi bacteria tiene estropeado el gen LAC-Z, quiere decir que además aceptó bien mi inserto. Eso sería una evaluación cualitativa. Yo me baso en el color de la colonia para decir que tiene la enzima o no tiene la enzima. Por lo tanto, que tiene el inserto o que no tiene el inserto. Pero la manera más elegante, digamos, más completa de saber si mi construcción salió como yo quiero que salga es justamente secuenciando. Ahora, antes de irme a la secuenciación, hay otra manera también bastante elegante, que sería la siguiente. Imagínense que yo levanto por PCR pues sí, que levanto o amplifico, digamos, todo el vector. Hay enzimas que son DNA polimerasas que son suficientemente procesivas como para poder elongar todo el vector. Entonces, ¿qué tal que el oligonucleótido o primer lo diseño sobre el sitio en el cual converge, digamos, mi inserto y mi gen LAC-Z? Es decir, yo lo que estaría sondeando sería esta intersección. Si el PCR amplifica, quiere decir que tengo esta intersección bien hecha. Por lo tanto, sería una manera de asegurarme, cualitativamente también, que tengo insertado ese vector, este gen. Muy bien, eso es un ejemplo. De todos modos, el proceso más confiable, pues digamos, es la secuenciación. Si yo secuencio todo el vector y veo que justo en medio del LAC-Z tengo la secuencia de interés, es una prueba irrevocable de que pues estoy clonando de manera correcta. Bueno, ¿cómo es el proceso de secuenciación? Prácticamente el más popular hasta los métodos de nueva generación es el método de Sanger, que básicamente nos dice
que una DNA polimerasa lo que necesita para seguir elongando la cadena complementaria a una cadena molde es un extremo 3' OH libre. Entonces, siempre y cuando tenga un nucleótido, un azúcar colocada que tenga en el 3, en el carbono 3, este OH, la DNA polimerasa va a poder seguir insertando nucleótidos. Pero, ¿qué pasaría si yo le pongo un análogo de nucleótido que en el carbono 3, que era este, no tuviera ese OH? Entonces la DNA polimerasa sí podría colocar ese nucleótido, pero no podría amplificarlo. No podría continuar la elongación, puesto que esto no tiene un extremo 3' OH libre. Entonces pondría este nucleótido, pero ya no podría seguir elongando. A estos análogos, si esto es, bueno, si yo le quito un oxígeno al carbono 2, digo que es un desoxinucleótido, ¿cierto? Que son los nucleótidos del DNA. El DNA no tiene oxígeno en el carbono 2, entonces diría que es un desoxinucleótido. Pero aquí no tengo ni oxígeno ni en el 2 ni en el 3, entonces sería un didesoxinucleótido. Dos oxígenos no los tiene, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es usar estos análogos de nucleótidos que van a provocar, digamos, elongaciones abortivas. Ajá. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo le pongo solamente didesoxi ATPs. Entonces, lo que va a ocurrir, bueno, didesoxi ATPs con una combinación de otros nucleótidos, lo que va a ocurrir es que la enzima, la DNA polimerasa, va a elongar una cadena molde y eventualmente cuando le toque poner una A, se va a encontrar con el didesoxinucleótido. Y entonces, si se encuentra por error el didesoxinucleótido, hasta ahí va a detener la replicación. Entonces va a generar un fragmento abortivo, pero detenido donde había una A. Entonces, si yo hago eso pues para muchos para un fragmento relativamente largo, lo que voy a tener son fragmentos de DNA de diferente longitud, cada uno detenido en donde hay una A, puesto que pues ahí donde hay una A, a veces la DNA polimerasa va a poner un didesoxinucleótido. Entonces, lo que yo tengo, si solo pongo didesoxi ATPs, va a ser una serie de cadenas de diferente longitud, todas ellas detenidas donde hay una A, porque quiere decir que en ese momento la DNA polimerasa se equivocó y puso el didesoxinucleótido y entonces ya no pudo seguir elongando. Yo voy a tener, si yo corro estos fragmentos en un gel de electroforesis, entonces veré que tengo fragmentos muy grandes, pero detenidos en la A, fragmentos medianitos detenidos en la A y fragmentos muy pequeños detenidos en la A. Si yo hago esto mismo para el didesoxi-CTP, didesoxi-GTP y didesoxi-TTP, entonces voy a tener en cada uno de esos tubitos diferentes fragmentos de diferente longitud, pero todos detenidos en la C, en la G o en la T respectivamente. De tal manera que yo puedo reconstruir la secuencia del fragmento original viendo la escalerita, es decir, viendo que primero el más grande se detuvo en A, el que le sigue en tamaño se detuvo en G, después en T, después en C, después en G, después en A. Entonces yo voy viendo en dónde se detuvieron cada uno de estos nucleótidos. Recordemos que están separados por tamaño y puedo ir construyendo la secuencia. Entonces digo, el primero se detuvo en A, entonces esto es una A. El segundo se detuvo en G, entonces le sigo una G. El tercero se detuvo en T, le sigo una T. El cuarto se detuvo en C y así. Entonces yo voy obteniendo la secuencia, digamos, del fragmento original. Y pues recientemente este método se volvió un poquito más sofisticado al utilizar esta técnica automatizada llamada electroferograma, que a grandes rasgos es exactamente la misma metodología, es decir, usar didesoxinucleótidos que entonces promuevan la elongación abortiva de esos fragmentos, pero además estos didesoxinucleótidos van a estar marcados con una señal fluorescente.
Algunos tendrán una T fluorescente, algunas una A fluorescente, una G o una C fluorescente. La idea es que cuando yo separe los fragmentos, como le hice en el caso anterior, por geles, en este caso la electroforesis es capilar, entonces se utiliza un capilar que permite una mayor resolución en la separación. Entonces yo separo los fragmentos y cada uno de estos fragmentos va a tener asociado una marca fluorescente que yo puedo medir con un láser. Entonces yo paso el láser por esos fragmentos y voy midiendo cuál es el color del fluoróforo asociado a la terminación prematura de cada uno de ellos. Y entonces voy construyendo este diagrama que se llama electroferograma, que me va diciendo cuál es el orden en el que aparecen los nucleótidos en esta secuencia, ¿ok? Entonces es común que si yo mando a secuenciar un fragmento, un gen, etcétera, lo que me envíen sea el electroferograma y que yo entonces con algún programa de computadora tenga que interpretar, digamos, este archivo. O también me podrían mandar una secuencia FASTA, que sería el archivo que ya contiene el orden específico de los nucleótidos de este gen. Bueno, eh, eso es con respecto a la secuenciación. Con respecto al PCR, bueno, ya en otra ocasión hemos platicado de él. Básicamente diré en esta ocasión que el PCR es el proceso por el cual puedo amplificar fragmentos específicos o secuencias específicos de material genético. Entonces, por ejemplo, aquí tengo material genético de algún organismo. Lo que yo quiero hacer es elongar, por ejemplo, lo que está en amarillo. Para hacerlo, el primer paso sería diseñar una secuencia complementaria antiparalela a uno de estos extremos y una secuencia complementaria antiparalela al otro extremo, como están aquí. Estas secuencias, estos oligonucleótidos sintéticos se llaman así, oligos o primers, y tienen la secuencia complementaria antiparalela a este extremo y al otro. La idea es que estos primers le den a la DNA polimerasa el extremo 3' OH libre que requieren para elongar la cadena complementaria. Entonces estos oligonucleótidos se van a acomodar en sus respectivos lugares y la DNA polimerasa va a reconocer la cadena molde y el extremo 3' OH libre y va a elongar la complementaria antiparalela de este lado y la complementaria antiparalela de este lado. Entonces es lo que se ve aquí. Aquí esta DNA polimerasa reconoce el primer, reconoce que hay un extremo 3' OH libre y continúa la elongación indefinidamente. De este lado, otra DNA polimerasa reconoce el extremo 3' OH libre y genera la elongación hacia acá. Después de varios ciclos de PCR, lo que va a ocurrir es que el fragmento en amarillo se habrá amplificado una gran cantidad de veces, ya que el crecimiento o la manera de replicar este fragmento es de manera exponencial, es decir, cada ciclo por el cual se replica una de estas cadenas me multiplica por 2 la concentración de material genético que tenía anteriormente. Generalmente en los protocolos de PCR de punto final hacemos de 25 a 35 ciclos. Con eso tenemos certidumbre de que tenemos una gran cantidad de material genético y con el cual podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, hacer una clonación. Ok. La reacción de PCR se tiene que llevar a cabo en un termociclador, que es un equipo que permite hacer cambios de temperatura de manera muy precisa. Reconozcamos entonces algunas temperaturas, por ejemplo, la temperatura más alta, que sería la temperatura de melting, la temperatura a la cual se abren las dos cadenas de DNA. Después de ahí, baja la temperatura a la temperatura de annealing, que es la temperatura a la cual los oligonucleótidos se van a posicionar en sus secuencias complementarias. Y después la temperatura de elongación, que va a ser la temperatura ideal
a la cual trabaja la DNA polimerasa. Ese ciclo lo repito nuevamente y lo repito así 30 veces. Entonces, este proceso es posible gracias no solo a que tenemos un diseño de oligonucleótidos, no solo a que tenemos una DNA polimerasa, sino también gracias a que tenemos un aparato que permite modificar con gran precisión, digamos, las temperaturas, ¿no? Bueno, y después hay como parte de la ingeniería genética también la colección de herramientas que me permiten identificar un gen. Por ejemplo, por apareamiento, ¿no? A este tipo de marcadores les llamamos sondas. Entonces, una sonda no es más que un fragmentito de material genético que puede aparear con una secuencia específica del genoma de algún organismo o con una secuencia específica clonada en un vector. Si el apareamiento existe, entonces esa marca me va a decir, aquí hay apareamiento, aquí tengo la secuencia que estás buscando, y por lo tanto yo podría identificar esa colonia como una colonia que tiene el vector que yo quiero. Entonces vean, por ejemplo, aquí tengo una librería de fagos, tengo un montón de fagos, cada uno de estos fagos a lo mejor tiene un fragmento de un genoma. Por ejemplo, imaginen que dentro de todos estos genes que puedan estar metidos en el fago, yo busco un gen particular, por ejemplo, el gen de la proteína de una enzima, por ejemplo, la fosfofructosinasa, ¿no? Entonces, si yo busco el gen de la fosfofructosinasa, lo que haría sería hacer que estos fagos crezcan en bacterias, infecten bacterias, y entonces yo tendría colonias aisladas de bacterias, cada una con material genético de este genoma. Yo estoy buscando el gen de la fosfofructosinasa, entonces tendría que diseñar una sonda que sea complementaria a ese gen. En algún punto encontraré que esa sonda se aparea con fragmentos de DNA de una colonia, por ejemplo esta. Y entonces yo podría decir que esa colonia tiene ese gen que me interesa. Ahora la puedo hacer crecer, puedo aislar su material genético y selectivamente elongar, digamos, o amplificar o clonar ese gen que me interesa, que es el de la fosfofructosinasa. Por poner un ejemplo. Después vienen los métodos de blotting, que bueno, básicamente son variantes de esto. También se usan sondas, por ejemplo, en el Northern Blot o en el Southern Blot. Utilizamos sondas que son marcadas radiactivamente. Bueno, ya actualmente ya no son marcadas radiactivamente. Hemos sustituido en buena medida las marcas radioactivas por marcas fluorescentes. Y bueno, pero la idea es, por ejemplo, imaginen que esta sonda está marcada con fósforo 32. Entonces yo separo los fragmentos de DNA o de RNA por electroforesis y después aplico la sonda y la sonda se va a alinear o se va a unir a una sola de esas bandas, revelando que existe la secuencia específica que yo estoy tratando de buscar con mi sonda. Entonces con eso puedo encontrar genes específicos, con eso puedo encontrar incluso promotores, sitios operadores, secuencias reguladoras, intrones, exones, etcétera. Fue una gran herramienta en su momento. Bueno, y la otra cosa interesante pues son cómo le hago para identificar, por ejemplo, mensajeros, es decir, esto, digamos, sería parte de los métodos genómicos, porque lo que estoy haciendo es buscar específicamente secuencias en el genoma. Y esto, por ejemplo, sería parte de las herramientas transcriptómicas, puesto que lo que estaría buscando serían RNAs mensajeros. Entonces, vean, ¿cómo le hago para censar que tengo RNAs mensajeros específicos? Pues lo que puedo hacer es que ese RNA mensajero específico sea copiado a DNA, a cDNA. Entonces, en este caso, el mensajero es verde, es decir, es RNA, y utilizo una enzima que sintetice la complementaria antiparalela en DNA. Esa enzima es la retrotranscriptasa o la transcriptasa reversa. Lo que va a hacer es hacer el DNA que es este azul, y este DNA azul después le puedo sintetizar la complementaria antiparalela con una DNA polimerasa que justamente tomaría esta cadena azul, que es DNA como molde,
para sintetizar la complementaria antiparalela. Entonces es una manera, digamos, de pasar de RNA mensajero a DNA de doble cadena. Y la idea es que con esas metodologías yo puedo, por ejemplo, aislar todos los transcritos de una célula y llenarla de sondas que me busquen o que me revelen, digamos, en cuál de estos pocitos, por ejemplo, que tienen diferentes mensajeros, yo encuentro una secuencia específica. Y con ello puedo yo caracterizar los patrones de transcripción de una célula completa. En este caso particular, este esquema lo que nos muestra es amplificación, nos está describiendo el transcriptoma de ciertos tipos celulares. Bueno, otra cosa irrelevante pues es que además de vectores de clonación tenemos algo llamado vectores de expresión. Si recordarán, el vector de clonación tiene un origen de replicación, tiene un sitio, unas secuencias regulatorias, secuencias de selección que le dan ciertas características, pero un vector de expresión, además de estas características, va a tener sitios de regulación de la transcripción. Por ejemplo, un sitio promotor o un sitio de unión al ribosoma y un sitio operador o un sitio de unión a algún represor transcripcional, un represor o un activador transcripcional. Entonces, un vector de expresión se diferencia de un vector de clonación porque contiene estas secuencias. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirven esas secuencias? Ok, entonces, mientras que esta secuencia me sirve para que este material genético se replique a sí mismo un par de veces, y estas secuencias me sirven para seleccionar aquellas bacterias que asimilaron efectivamente el material genético, estas secuencias me van a servir para regular la transcripción de un gen. Por ejemplo, si yo pongo un gen de este lado, ese gen va a estar bajo esta regulación, bajo este sitio operador, bajo este sitio promotor. Si en el sitio operador se une un represor transcripcional, entonces esos genes que a mí me interesan no se van a expresar. Solamente se van a expresar cuando yo quite a ese represor. Y generalmente ese represor yo lo puedo quitar añadiendo ciertos compuestos activadores. Por ejemplo, en el caso del promotor y el operador de lactosa, en el sitio operador se une el represor de lactosa, llamado también LAC-I. Entonces, si se une aquí el represor de lactosa, los genes que estén insertados aquí en el sitio múltiple de clonación no se van a transcribir, salvo que yo quite al represor. Y yo lo puedo quitar con un compuesto llamado IPTG. El IPTG entonces es un regulador transcripcional. Entonces yo puedo crecer a mi bacteria, asegurarme que esa bacteria, mientras mi medio tenga antibiótico, esa bacteria va a mantener el plásmido y en algún punto de su crecimiento, que generalmente es en la fase exponencial de crecimiento, yo le pongo IPTG al medio para que la bacteria active transcripcionalmente estos genes. Bueno, entonces a eso me refiero con la sobreexpresión de un gen. Entonces necesito transformar una bacteria, seleccionar una bacteria y en algún punto de su crecimiento inducir la transcripción de los genes que trae el vector. Muy bien, ya finalmente vamos a platicar un poquito de los sistemas de expresión, que básicamente son diferentes tipos celulares en los que yo puedo insertar estos vectores de clonación o de expresión. Recordemos que eso además es con base en el tamaño de material genético que pueden insertar. Y bueno, pues los organismos modelo ideales, al menos para biología sintética, son la bacteria y la levadura. De hecho, hay una lectura que les quiero recomendar que justamente pone en duda si eso realmente es útil. Es decir, si yo hago biología sintética en bacteria y levadura, realmente con eso estoy promoviendo que la biología sintética participe en otros escenarios. Es decir, para estos autores tal vez sea más importante intentar generar propiedades nuevas en otros organismos. Llevarlo, ellos dicen,
del laboratorio al campo, bueno, al área, al mundo real, digamos. Entonces, bueno, la razón por la que utilizamos estos organismos es porque están muy bien caracterizados. Mucha gente ha trabajado en caracterizar no solo su genoma, su proteoma, su transcriptoma, sino también sus mecanismos de regulación, sus particularidades de crecimiento, la expresión, silenciamiento, etcétera, de genes. Y bueno, de todos modos, siguen siendo por excelencia la bacteria, la levadura, y veamos en algún caso, pues pueden ser insectos, plantas, etcétera. Entonces, aquí nos dicen que la bacteria tiene como ventaja que tenemos una gran variedad de vectores de clonación, y efectivamente la tenemos, que se expresan fácilmente, que tienen alto rendimiento, etcétera, ¿no? Mientras que desventajas, por ejemplo, que no pueden generar modificaciones posttraduccionales, es decir, yo no podría expresar proteínas en bacterias, por ejemplo, que sepa que tienen modificaciones posttranscripcionales como los anticuerpos, posttraduccionales, perdón. En levaduras, que generalmente son inocuas, digamos, son seguras, que no son patógenos para humanos, que se pueden producir a gran escala, etcétera. Desventajas, por ejemplo, de la levadura, que hay menos vectores de expresión, que los patrones de glicosilación no son idénticos a los de humanos. Por ejemplo, si quisiéramos expresar una proteína de humanos en levaduras, a lo mejor no es el mejor sistema, etcétera. Hay una sesión, ahí se lo puse, hay una sección del curso de biología sintética que se llama justamente organismos modelo, y bueno, uno de los temas justamente es levaduras. Entonces ahí ven ese video. Y bueno, hay otro tipo de hongos, células de mamíferos, células de insectos, etcétera. Aquí faltan las plantas y las algas, que sin embargo son los sistemas de mayor rendimiento que tenemos, ¿no? Y bueno, yéndonos a las bacterias son fáciles de modificar genéticamente por un proceso llamado transformación. Simplemente para no profundizar mucho aquí, la transformación es uno de los procesos que justamente en el que las bacterias asimilan material genético exógeno cuando se libera, por ejemplo, de células muertas. Entonces, se me puede morir una célula por aquí, y una vez que se muere va a liberar material genético que puede ser asimilado del medio por una célula receptora, y le diré célula transformante aquella que adoptó ese material genético, pero que además lo puede interpretar, es decir, lo puede transcribir y traducir. Tenemos por aquí el proceso de transducción, que implica que pues los fagos, los bacteriófagos, introduzcan material genético, por ejemplo, de una bacteria a otra. Entonces estas bacterias se llaman transductantes. Y está el proceso de conjugación, en el que una bacteria tiene un plásmido, pero ese plásmido contiene todos los genes necesarios para transferirse a sí mismo a otra bacteria. Es decir, contiene genes que promueven esta estructura llamada el pili sexual, tienen genes que permiten su replicación, etcétera. Entonces, este vector verde se transcribe, bueno, se traspasa, digamos, a sí mismo a otra bacteria. A eso se le llama conjugación de bacteria a bacteria, transducción de fago a bacteria y transformación de DNA del medio a bacteria. Bueno, esto ya también estarán familiarizados porque está en la parte de introducción de biología, de fundamentos de biología. Y lo que nos dice es que, pues por ejemplo, un tal Griffith, que describió que había dos tipos de células, de cepas de un neumococo. Perdón, este es de Streptococcus pneumoniae. Entonces es un estreptococo. Entonces este estreptococo tiene dos estirpes o dos cepas, digamos. Una cepa S, cuyo fenotipo hay una cápsula, es decir, una cadena de polisacáridos rodeando, y una estirpe R que no tiene esa cápsula. Entonces la idea es que el fenotipo
S es infeccioso, mientras que el fenotipo R no lo es. La razón es muy sencilla. El fenotipo S, al tener esta cápsula, promueve que las células se aglomeren, se junten unas con otras y por lo tanto que sean más inaccesibles muchas de ellas, por ejemplo, a la acción de macrófagos, ¿no? Entonces esto entra a la célula al pulmón, por ejemplo, se aglomeran ahí y entonces los macrófagos llegan, los identifican, pero a lo mejor nada más se comen a los que están en la periferia y se mantienen protegidos todos los del interior de esas masas. La estirpe R, en cambio, no tiene esa cápsula, por lo tanto los macrófagos sí la pueden comer, pueden identificar estos estreptococos y comérselos, y esto no es infeccioso. Entonces los experimentos de Griffith eran los siguientes. Si yo infecto con el fenotipo S a un ratón, el ratón se va a morir. Ya sabemos por qué. La estirpe S es la que tiene cápsula, entonces se van a proteger de los macrófagos y el ratón se va a morir. La estirpe R ya sabemos que no tiene cápsula, por lo tanto los macrófagos sí los pueden destruir y el ratón infectado con la estirpe R no se muere, sobrevive. Además sabemos que, por ejemplo, los neumococos de la estirpe S, es decir, que tienen cápsula, se pueden matar por calor. Entonces yo le pongo calor y se mueren, ¿no? Aunque tengan cápsula, digamos, no son inmunes al calor, entonces se mueren y el ratón sobrevive. Lo que dice Griffith es, ya sabemos que la estirpe R no mata al ratón y ya sabemos que la estirpe S, una vez calentada, tampoco mata al ratón. Y se le ocurrió combinarlos. Voy a combinar a la estirpe R, que no mata al ratón, y a la estirpe S calentada, que tampoco mata al ratón, y el ratón debería vivir. Sin embargo, el ratón muere. ¿Cómo? Si es que la estirpe R no mata al ratón, ni la estirpe S calentada lo mata, una combinación de ellos dos sí la mata. La explicación era que cuando yo caliento la estirpe S, el material genético de esta estirpe se libera al medio y por alguna razón la estirpe R lo asimila y cambia el fenotipo, se convierte a la estirpe S. Entonces a esto le llamaron el principio transformante. Dentro de los cadáveres de la estirpe S debe haber moléculas que promuevan un cambio genético en la estirpe R que los vuelve infecciosos nuevamente. Entonces, ese es el experimento de Griffith. Él acuñó el término de principio transformante. Y bueno, por muchos años se buscó cuál es el principio transformante, qué es lo que hace que una cepa rugosa se convierta en una cepa lisa. Ese trabajo fue de MacLeod, Oswald, Avery, MacLeod, McCarthy, MacLean. Bueno, diferentes investigadores estuvieron buscando cuál dentro de los cadáveres de la estirpe S, cuál era la molécula que le proveía a la estirpe R de la propiedad de ser patógena. Entonces aislaron proteínas, aislaron ácidos grasos, aislaron ácidos nucleicos, aislaron carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, los aislaron y con diferentes moléculas transformaron a las bacterias, intentaron transformar las bacterias y vieron que solo aquellas que se transformaban con ácidos nucleicos adoptaban ese fenotipo. Entonces ellos concluyeron que el principio transformante era el DNA. En ese tiempo ni siquiera se sabía, en 1944. Fíjense que, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice, o bueno, la propuesta del modelo de la doble hélice fue en 1953. Entonces, estábamos 10 años antes de saber cómo era el DNA. Y desde esta época, pues ya se sabía que pues los ácidos nucleicos eran el principio transformante. Es decir, eran la molécula encargada de transferir la información genética de una generación a otra. Bueno, sin andar mucho en la historia, otros investigadores encontraron la manera de usar diferentes fragmentos de DNA
para transformar diferentes tipos de bacteria. Y entonces empezaron a generar diferentes fenotipos y genotipos, bueno, diferentes genotipos porque están transformando, que promovieran diferentes fenotipos en las bacterias. Entonces empezaron a tener cepas modificadas genéticamente como células resistentes a la penicilina, células susceptibles a la penicilina, células resistentes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la transformación es eso, que una bacteria encuentra material genético en el medio y lo puede asimilar. Lo que nosotros hacemos, imagínense que ese material genético externo que asimilar a la bacteria es un vector de expresión o un vector de clonación. Entonces lo que nosotros hacemos es promover en condiciones controladas ese proceso de transformación. Para promover esas condiciones necesitamos tener a las células en un estado que llamamos estado de competencia. Es decir, deben estar tratadas de tal manera que puedan aceptar material genético del medio. Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos que usar diferentes protocolos, por ejemplo, lavados con cloruro de calcio, etcétera, para que esas células, digamos, sean susceptibles a abrir poros en la membrana y puedan entonces asimilar el material genético exógeno. Ok, entonces, bueno, también la competencia la puedo conferir con diferentes técnicas, temperatura, pH, nutrientes, etcétera. Ya me estoy alargando bastante. Bueno, la idea es que se ha caracterizado que la transformación puede ocurrir en diferentes tipos de microorganismos. Se han caracterizado muchos de los que son más susceptibles a eso. Y pues obviamente se han identificado aquellos que podrían ser utilizados para la manipulación genética, destacando obviamente a Escherichia coli. Entonces lo que hacemos es en el laboratorio inducir las condiciones necesarias para que Escherichia coli abra, por ejemplo, su membrana plasmática y pueda insertar efectivamente material genético exógeno. Para ello podemos generarle dos tipos de estrés. Uno, pasándole una corriente eléctrica y la corriente eléctrica va a generar poros en la membrana. Otro sería, por ejemplo, cambiándole la temperatura de golpe. También un cambio brusco de temperatura generaría esos poros. Aquellas bacterias que son capaces de ser transformadas por un choque eléctrico les llamamos electrocompetentes, y aquellas bacterias que son capaces de asimilar material genético por un choque térmico les llamamos quimiocompetentes. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos eso es la transformación. En levaduras es básicamente lo mismo, también se hace primero un choque osmótico, pero después un choque térmico o con electroporación se abren los poros. Es igual que las bacterias, solo que tienen un paso previo de ruptura de la pared celular, como saben las levaduras, Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, tiene una pared celular de quitina, pues el primer paso entonces sería deshacer esa pared celular con alguna quitinasa o con choque osmótico, por ejemplo. Bueno, en este diagrama de aquí, perdón, esto de aquí es un protocolo, bueno, que también les compartiré, de nuestro curso de biología molecular que dábamos aquí de manera presencial, el curso de biología molecular presencial. Entonces, básicamente teníamos una serie o diseñamos una serie de experimentos que le permitiera a los estudiantes ver cómo se hacían o cómo se utilizaban las herramientas de ingeniería genética. Entonces les voy a platicar así en rapidito y ahorita vemos cuáles son algunas de las consecuencias o de las ventajas de hacer las cosas como las hicimos. Y por ejemplo teníamos el gen de la GFP. Entonces queríamos aislar el gen de la GFP de una bacteria, creo que era un Bacillus subtilis, y pues para aislar el gen de la GFP, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si ese gen de manera intrínseca está flanqueado ya por enzimas de restricción, como SHO1 o BAMH1. Bueno, en este caso mi gen estaba flanqueado por esos sitios de restricción, que son estos en rojo. Y se diseñaron los oligonucleótidos o primers, que son los que están en amarillo, para que se pueda amplificar selectivamente el gen de la GFP.
Entonces tengo mi gen de la GFP insertado en algún cromosoma, por ejemplo el de Bacillus subtilis, y con estos primers oligonucleótidos yo puedo elongar o amplificar específicamente ese gen, siempre y cuando cuidando que contenga, digamos, los sitios de restricción SHO1 y BAMH1. Una vez amplificado, yo evalúo mi amplicón. El amplicón le llamo al producto de PCR. Evalúo mi amplicón por electroforesis, ¿no? Entonces hago mi gel de electroforesis, corro esto de aquí y mi marcador de peso molecular y veo que efectivamente tengo el amplicón que quiero porque debe coincidir, digamos, con la masa correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el gen de la GFP creo que son como 700 pares de bases, entonces eh, debería coincidir, ¿no? Mi marcador de peso molecular me debería señalar que tiene ese tamaño. Aquí es un poco artificial, en realidad, una vez que se hace una amplificación, se ven las manchitas al menos de los oligonucleótidos, de los primers, también se ven por aquí, ¿no? Pero bueno, esta es una caricatura, entonces no se van a ver, y sí se ve el amplicón. Entonces, amplifiqué ese fragmento, y además ese fragmento tiene las secuencias de restricción SHO1 y BAMH1. Después lo que hago es purificar el producto, es decir, purificar el amplicón, quitar de ahí, por ejemplo, otros componentes no proteicos, perdón, no, que no son ácidos nucleicos, por ejemplo, proteínas, ácidos grasos, carbohidratos, etcétera. Para ello existen muchos kits de purificación de amplicones que básicamente están basados en interactuar selectivamente con DNA, ¿sí? Y por lo tanto separar ese material genético de otras moléculas. Entonces al final lo que tengo es mi gen puro, ya le quité la mayoría de los contaminantes. Además está flanqueado con SHO1 y BAMH1 y además está en una gran cantidad porque pues, es un producto de PCR. Entonces este gen ahora sí lo puedo intentar insertar en un vector. Para insertar el gen en un vector, lo primero que tendría que hacer es digerir el vector. Entonces, imagínense que este es mi vector, el PET22B+. Entonces, yo tengo que buscar dentro de mi vector el sitio múltiple de clonación, que recordarán que es el sitio que contiene diferentes sitios de reconocimiento por enzimas de restricción, y buscaré aquellas dos enzimas de restricción que coincidan con los sitios de restricción de mi gen a insertar, en este caso SHO1 y BAMH1. Entonces elijo el fragmento de SHO1 BAMH1, se hace la digestión y el DNA entonces me queda, este DNA circular me va a quedar lineal porque lo he cortado. Entonces imagínense que es un aro, le hago un corte en medio y entonces se va a linearizar. Se va a linearizar, pero además tendrá los extremos cohesivos que correspondan con los extremos cohesivos del gen del inserto. Entonces, en algún lugar, en algún momento, se va a posicionar el gen de la GFP dentro del vector. Y lo que tengo que hacer es simplemente ligar, es decir, poner a la DNA ligasa, que generalmente es la T4-DNA ligasa, que va a sintetizar los enlaces fosfodiéster de un lado y del otro, sellando, digamos, esa inserción. Ya que tengo mi construcción, le voy a llamar construcción a un vector que además ya tiene un gen insertado, procedo a transformar bacterias, es decir, procedo a hacerles hoyos a las quimiocompetentes o electrocompetentes para meterle este vector. Y entonces que puedan interpretar este material genético. La selecciono, ya sabemos que esos vectores pues además tienen genes de resistencia a algún antibiótico, entonces pongo el antibiótico en el medio y solamente crecerán las bacterias que tengan ese vector. Puedo usar una doble selección, por ejemplo, que el inserto se haya caído sobre un gen de tetraciclina o que haya caído a lo mejor sobre el gen laxeta, ¿no? Entonces tendrían mis colonias blancas y azules, etcétera. Puedo usar diferentes procesos de selección. La idea es que una vez seleccionado aquellas colonias que tienen el vector y el inserto, entonces yo resiembro y hago algo llamado PCR de colonia, que básicamente es, en vez de poner solamente un DNA molde,
bueno, todo lo que necesita la PCR, ¿no? Sería DNA molde, un oligonucleótido que le dé el extremo 3'OH libre, DNTPs, DNA polimerasa y magnesia, ¿no? En vez de usar un DNA molde, en el PCR de colonia lo que uso es directamente una colonia de la plaquita. Entonces pico una de estas colonias y en vez de extraer el material genético de esa colonia, tal cual la voy a poner en la reacción de PCR. Entonces, si recuerdan, en la reacción de PCR, el primer paso es llegar a 90 grados o a 95. A esa temperatura la colonia se va a morir, se va a desnaturalizar y va a liberar el DNA genómico. Entonces, el PCR se va a poder llevar a cabo, porque en ese primer cambio de temperatura estoy lisando a mi bacteria. Entonces hago un PCR. Como he mencionado, el PCR puede ser usando ligos que estén en la interfase del gen y de mi vector. Entonces, si amplifica ese oligonucleótido, quiere decir que mi inserto está correctamente colocado. Y bueno, visualizo esto. Si hay amplificación, puedo decir, bueno, sí, mi inserto está ahí colocado. Cultivo bacterias, les extraigo el DNA, puede ser por kits, y evalúo el DNA de ese plásmido nuevo, ¿no? Después puedo caracterizar ese DNA, por ejemplo, cuantificándolo por absorbancia a 260 nanómetros o por otros métodos como es el qubit, ¿no? Bueno, yo puedo cuantificar al material genético de diferentes maneras. Una subclonación, como dice aquí, sería el proceso en el cual yo voy a pasar un gen de un vector a otro. Fíjense que aquí ya no es pasar un gen de un genoma de un organismo a otro, sino de un vector a otro, tomando como premisa que diferentes vectores tienen diferentes propiedades. Entonces, por ejemplo, si yo digo, pues ya mi proteína de interés está en un vector de clonación, la siguiente pregunta sería, ¿por qué no la pones en un vector de expresión, ¿no? ¿Por qué no la pasas de un vector de clonación a un vector de expresión? Entonces, bueno, aquí les pongo un caso específico, que es una subclonación que hicimos del gen NACB de Bacillus subtilis, que venía en un plásmido o en un vector llamado PeBlueScript2, que es un vector de clonación. Entonces nosotros queríamos pasarla de un vector de clonación a un vector de expresión. El vector de expresión se llama PET22B+. Entonces, pues entre las cosas que teníamos que saber, pues era cuál es la longitud del gen, del fragmento que quieres subclonar, cuáles son las propiedades de los vectores en el que está y en el que lo quieres poner, cuáles son los sitios de restricción que flanquean a ese gen, en este caso era BAMH1 y ND1, y listo. Entonces vean, en este primer gel de agarosa se corrió el plásmido, el PBlueScript, que tenía el gen de interés. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que mi gen está flanqueado por BAMH1 y ND1, entonces le pongo estas dos enzimas. Esas dos enzimas reconocen su sitio, lo cortan, y lo que verían sería algo como lo que está aquí, en donde verían una mancha grande, una banda grande correspondiente al vector linearizado, y una banda chiquita, que no sé si alcanzan a ver aquí, que corresponde con el gen. ¿Cómo sé que corresponde con el gen? Porque pues ya por aquí me decían que era un gen de 738 pares de bases. Y aquí me dice que esta banda del marcador de peso molecular tiene 650 y esta 850. Por lo tanto, mi gen de interés debería quedar exactamente en medio. Entonces, con esta digestión, lo único que sé es que mi inserto estaba bien colocado. Entonces yo digerí y ahora separé el inserto del vector. Después aquí nos dicen que es lo mismo. Aquí tengo ya mi vector y aquí tengo mi inserto. Y ahora lo que quiero es añadir este inserto a este nuevo vector, bueno, a un nuevo vector. En el carril, la figura A, que es esta de aquí, carril 1 y 2 es mi nuevo vector, que ahora se llama
PET22B+. Ese vector lo digiero con BAM-H1 y ND1, que son los mismos sitios de restricción con los que digerí mi inserto, y con eso puedo estar seguro que una vez que ligue, que haga la ligación, este vector se va a unir con el inserto, o al revés, este inserto va a quedar unido en el vector y se va a volver a circularizar, pero ahora adoptando este fragmento. En el inciso B tengo el proceso de ligación. Entonces fíjense, tengo aquí una banda, la que está abajo, que corresponde con el tamaño del vector. Es esta misma. Tengo aquí otra banda, la que está todavía más abajo, que corresponde con el inserto. Es esta de aquí. Pero ahora tengo una tercera banda que es un poco más grande, que coincide con la suma del vector más el inserto. Es decir, de alguna manera he logrado clonar mi inserto, por lo tanto el vector aumenta tantito su tamaño, lo correspondiente, digamos, a la suma del peso molecular del inserto. ¿Okay? Y hasta ahí me voy a quedar con la explicación. Bueno, todavía hay algo más que puedo contarles. Que es que con estas mismas estrategias yo puedo generar cambios en las proteínas. Entonces, yo, por ejemplo, podría modificar a las proteínas para que tuvieran nuevas funciones, que es lo que es nuestro objetivo en la biología sintética. Entonces, este es un ejemplo de una mutación puntual. Una mutación puntual es aquella en la cual cambiamos selectivamente un aminoácido por otro. Entonces, por ejemplo, aquí, en la posición 242, antes o inicialmente había histidina, y lo que se hizo en este trabajo fue sustituir la histidina por una glutamina, que es la Q. En este caso también, una histidina se sustituye por una glutamina. ¿Por qué por una glutamina? Bueno, en este caso particular vemos que coinciden más o menos en volumen. Obviamente cambian las características físico-químicas, pero bueno, era una mutación que queríamos hacer para ver justamente cuál era el papel de las histidinas en la catálisis de esta enzima. Y para ello se diseñaron estos oligonucleótidos que llamaremos oligonucleótidos degenerados. Son oligos o primers que se diseñan metiéndole un error adicionalmente, intencionalmente, perdón. Le metemos un error que nos asegure justamente que el codón que codificaba para histidina en esta región ahora codifique para glutamina, por lo tanto que salga esa proteína defectuosa. Entonces, bueno, es una manera de hacer mutagénesis, amplificar, pero en la amplificación o en el primer poner el error. Con ese error, todos los amplicones van a tener esa secuencia nueva y yo habré mutado específicamente un residuo de la proteína. Bueno, entonces, eso es a grandes rasgos. ¿Cómo se haría una mutación? Aquí está el comprobante. Y vean que pues es un poco interesante el hecho de que en México apareció hace poquitos meses por fin una empresa que hace ese servicio, que te hace una mutagénesis dirigida, ¿no? Diseña oligos degenerados, oligos que ya tengan un error, amplifica por PCR y ya estuvo. Tiene ahí su mutante hecha. Ok, bueno. Entonces, lo último que íbamos a platicar ahora era en la carpeta. Bueno, existe una carpeta que no está bien organizada, pero me pondré a organizar. Se llama Taller Simbio. Bueno, la idea es que aquí está la práctica 1, y la práctica 1 justamente es un ejercicio de subclonación. Es decir, es un ejercicio en el cual se pretende, todavía no está grabado, entonces igual y no busquen el video todavía, pero prometo hacerlo pronto. Entonces el ejercicio aquí es que el PGES 307 es un vector de clonación, y el PET22B+ es un vector de expresión. El PGES 307 tiene un gen llamado NACB2, que es un gen de una desaminasa, lo que
pretendo hacer en la práctica es una subclonación, cortar ese fragmento de este vector y pegarlo en este otro. Entonces, bueno, ya los descargué y los voy a abrir. Como acabo de instalar SnapGen en esta computadora, que es lo que les pedí que instalaran, automáticamente va a identificar, le va a poner estos iconitos de un Eppendorf, un microtubo de 1.5 mililitros, y ya sabemos que se instaló correctamente SnapGen. Entonces, bueno, basta que le dé un doble clic. Me va a pedir obviamente que me registre porque es un software que recordemos nos da un mes de prueba, pero al siguiente mes nos va a cobrar. Entonces, bueno, SnapGen es este software, espero que lo hayan podido instalar, con el cual puedo interactuar, digamos, con un vector específico. Por ejemplo, este es el vector de clonación PGS307. Ya sé que un gen de clonación, tiene un origen de la replicación, debe tener algún gen de resistencia a antibióticos, que en este caso es el gen de resistencia a ampicilina, tiene el promotor de ampicilina, tiene el promotor T7, un sitio de unión al ribosoma. Entonces vean, por ejemplo, aquí viene mi sitio múltiple de clonación, es decir, es el sitio en el cual están muchos de las secuencias que son reconocidas por enzimas de restricción. La idea es que si tengo esta densidad de enzimas de restricción, aquí, entre cualesquiera dos de estos sitios, se inserte un gen, ¿cierto? Pero cuya cuya transcripción esté regulada por este sitio promotor. Bueno, entonces, aquí lo que tengo es eso, un PGS 307, y lo que voy a abrir es justamente mi vector de expresión, que es el PET22B+, ¿no? Entonces también tiene ahí el iconito. Y ya está aquí. PET22B+, como hemos mencionado, pues es un vector de expresión que entonces no solo tiene su origen de replicación y su gen de selección, sino que además tiene, decíamos, ciertas regiones de regulación de la transcripción. Aquí, por ejemplo, tiene el sitio T7, terminador, tiene una etiqueta de histidinas y tiene, bueno, los sitios promotores, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí se tiene el gen de LAC-I, que es el gen del represor lactosa. Entonces, este gen de aquí se va a transcribir, se va a traducir, y el represor, la proteína que resulte de eso, se va a ir a pegar al sitio operador. Ok. El sitio operador está hasta acá. Bueno, puedo hacer un zoom. Ya vi. Ok, entonces, cuando hacen un zoom, lo que ocurre es que se va a linealizar justamente porque es la manera en la cual yo puedo ver con más detalle ciertas características de este vector. Entonces, aquí tengo, vamos a ponernos aquí. Aquí tengo el sitio de unión al ribosoma, el operón de lactosa, el terminador, la cola de histidinas. Ok, y yo lo que voy a hacer en este caso va a ser insertar este gen, que es NACB2, que está en este vector de clonación PGS307, lo voy a poner en un vector de expresión PET22B+. De hecho, lo voy a cerrar para volverlo a abrir en redondito. Ya no me salió en redondo. Bueno, la idea es que aquí tengo mi vector PET22B+. Entonces, lo primero que tendría que hacer es conocer cuáles son los sitios de restricción que flanquean a mi gen. Entonces, por ejemplo, veo que río arriba, de este lado, pues tengo todos estos sitios de restricción. Y del otro lado, es decir, río abajo, tengo estos otros sitios de restricción. Sin embargo, yo voy a elegir aquellos que sean los más cercanos al inicio y al final. Entonces, por ejemplo, va a ser de ND1 a BAMH1. Con SnapGen basta con que seleccione uno, deje presionado el cursor y arrastre hasta el otro sitio. Ahí está seleccionado mi gen y estoy eligiendo aquellos sitios de restricción
que flanqueen la totalidad de mi gen, pero que estén cerquita de los términos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está flanqueado mi gen. Prácticamente le voy a decir que copie ese fragmento. Y ahora, aquí en el inserto, le voy a decir que quiero hacer una clonación. Y voy a decir en Actions, Restriction and Insertion Cloning. Y le voy a decir insertar fragmento. ¿Ok? Entonces me va a decir, bueno, ay, a ver, perdón, antes de eso tengo que seleccionar en dónde quiero poner mi fragmento. Entonces tendría que encontrar los mismos sitios de restricción con los que he cortado este gen, que básicamente son ND1 y BAMH1. Entonces vamos ahí, yo cierro esto y voy a elegir de ND1 a BAMH1. Ahí está. He seleccionado el fragmento en el vector que corresponde con ND1 y BAMH1. Aquí están. Entonces, aquí están los mismos sitios de restricción. Entonces le voy a decir aquí, literal, si aquí en esta ventana le dije copy, entonces va a copiar o va a llevar en el portapapeles, digamos, la secuencia de ese vector. Aquí le voy a decir paste. Y entonces se abre esta ventana que también puedo abrir de la siguiente manera. Le podría dar aquí en Actions, Restriction and Insertion Cloning y en Insert Fragment. ¿Ok? Pero bueno, simplemente lo que hice fue en la ventana donde está el PGS 307, el vector de clonación, selecciono, copio y en esta ventana pego, ¿no? Entonces, bueno, es como un editor de textos, literalmente. O sea, ustedes copian una secuencia y la pegan en otro lado. Entonces me aparece esta nueva ventana que me dice, pues mira, tu vector es el PET22B+. Y tú quieres insertar algo entre BAMH1 y ND1 en este fragmento de aquí. El inserto lo trajiste del vector PGS 307. Aquí está en la otra ventana. El inserto entonces es este gen de aquí y está flanqueado por el sitio ND1 y el sitio BAMH1. El producto entonces sería el PGS 307. Aquí yo vería el vector con el inserto que sería el gen NACB2. Y vean que tanto el vector como el inserto están cortados por los mismos sitios de restricción, BAMH1 y ND1, ND1 y BAMH1. Sin embargo, no están en la posición adecuada, vean. En principio, si yo quiero aquí insertar mi gen, debería de estar a la izquierda con BAMH1 y a la derecha con ND1. Está al revés, entonces aquí estas flechitas me permiten invertir el sentido. Pico una de ellas, invertí el sentido y ahora están en el sentido adecuado. Vean, BAMH1 a la izquierda, ND1 a la derecha para el vector. BAMH1 a la izquierda, ND1 a la derecha para el inserto. Entonces ahora sí está colocado en la manera adecuada y me dicen cuáles son los extremos cohesivos, tanto del vector como del inserto, y coinciden, se aparean perfecto. Entonces aquí experimentalmente lo que tendría que hacer es poner la ligasa y esto ya quedó. Entonces vean, acabo de subclonar, que básicamente fue con clic, control C, control V, ¿no? Copiar y pegar literalmente. Entonces lo que acabo de hacer es insertar en un vector de expresión un gen que viene de un vector de clonación, que es el NACB2. Y que está flanqueado por los sitios de restricción ND1 y BAMH1. Está aquí, está BAMH1. Pero además está bajo la regulación transcripcional del sitio operador LAC-Z, perdón, del sitio operador LAC. Entonces, es subclonado. Básicamente, esto es una simulación del experimento. ¿Cómo es el experimento en la vida real? Pues bueno, tendrían que venir a aislar este plásmido, o sea, tendrían que transformar una bacteria, hacer crecer la bacteria toda la noche,
después extraer el DNA y ahora sí poner a incubar ese DNA con estas enzimas de restricción, ND1 y BAMH1, para que lo corten. Después tendrían que transformar a las bacterias con PET22B+, ponerlas a crecer, extraer el DNA y luego cortar ese vector con ND1 y BAMH1. Y después combinar en el mismo tubito al vector PET22B+, con el inserto de NACB2 y poner enzima T4 DNA ligasa para que genere los enlaces covalentes de esto y esto se circularice nuevamente. Pues básicamente eso es este ejercicio que acabamos de hacer ahorita en 10 minutos. Lleva a veces varios días, ¿no? Es esto que hicimos en esta otra presentación, una subclonación. Entonces, prácticamente tuvimos que cortar al inicio con ciertas enzimas de restricción, entonces el vector quedó linearizado y se perdió un fragmento, y después el vector de sobreexpresión, el PET22B+, lo cortamos con enzimas de restricción, con las mismas que cortamos el inserto, y luego los ponemos a incubar con T4 ligasa para que se circularice el vector, pero ahora adoptando el inserto en la posición adecuada. Entonces esto lleva un par de semanas, pero bueno, esto se hace en 30 segundos en SnapGene. La ventaja de hacerlo primero en el software es que uno puede empezar a hacer más compleja su construcción. Por ejemplo, aquí ya tienes insertado este gen. ¿Qué tal que ahora le inserto un gen más, o 2, o 3, o 10 genes más, ¿no? ¿En qué condiciones me conviene insertar más genes alrededor de esto? ¿En qué condiciones me conviene tener genes en diferentes vectores, pero a lo mejor transformar a la misma bacteria, etcétera, ¿no? Bueno, se puede hacer mucho más complejo este proceso. Aquí en estas ventanas de aquí, bueno, en estas pestañitas, puedo ver el mapa, pero también puedo ver la secuencia. Esa secuencia es importante porque si yo quiero diseñar oligonucleótidos para amplificar una región particular, pues lo puedo hacer a partir de aquí. Y aquí esto es la lista, digamos, de las enzimas de restricción que pueden reconocer ese vector, ¿no? Entonces vean, aquí también hay una manera de simular un gel de agarosa. Aquí en Tools, Simulate Agarose Gel. Y básicamente, bueno, este no ha sido digerido, entonces no sería aquí, miren. Este vector de aquí ha sido cortado con ND1 y BAMH1. Entonces, si yo le digo a esto, Tools, Simulate Agarose Gel, entonces me va a aparecer una banda que corresponde con el vector, con el tamaño del vector, y una banda más chiquita que corresponde con el tamaño del gen. Es esto. Aquí se ve una banda grande que corresponde con el vector y una banda pequeña que corresponde con el tamaño del gen. Entonces, bueno, el programa o una de las bondades de SnapGene es justamente que nosotros antes de hacer este experimento lo podemos simular aquí. Obviamente esto no se puede reportar, simplemente estoy simulando para ver qué es lo que esperaría obtener de una digestión, de una ligación, de una subclonación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las bondades del programa. Y pues hasta ahí termina la práctica 1. Entonces recordemos que lo que tenían que hacer era instalar SnapGene y en la carpeta que se llama Taller Symbio está esta subcarpeta que se llama práctica 1, en donde vienen los vectores, el PET22B+, de sobreexpresión y el PGS307 de clonación.